Mateo capítulo 21 del 12 al 14. Dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. En esta mañana quiero predicarte bajo el tema: mi casa, casa de oración será llamada. Y es tomada de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que a la vez nuestro Señor Jesucristo las toma del Antiguo Testamento. Mi casa, casa de oración será llamada. Sabe que muchas veces nosotros no entendemos la iglesia. Muchas veces nosotros pensamos que venir a la iglesia es solamente cumplir con un acto religioso. Pensamos que venir a la iglesia es venir para ganar el favor de Dios. Pensamos que venir a la iglesia es porque queremos tener contento a Dios. Pensamos que venir a la iglesia es para tener contento a los hermanos, para tener contento al pastor. Pero quiero decirte algo, hermano, no entendemos la verdadera razón de la iglesia muchas veces. No entendemos el verdadero propósito de la iglesia. La iglesia son más que reuniones. La iglesia son más que cánticos. La iglesia son más que estemos juntos en este lugar. La iglesia es más que un edificio. La iglesia es más que un ministerio. La iglesia es más que programas. La iglesia es más de aquellas cosas que nosotros podemos hacer. La iglesia no son actividades. La iglesia no son programas. No entendemos la iglesia. Pero en esta mañana vamos a entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo entra a la ciudad de Jerusalén. Y una de las primeras cosas que hace nuestro Señor Jesucristo es ir al templo en Jerusalén. Y déjame ponerte en contexto sobre el templo de Jerusalén para refrescar un poco la memoria, para que usted se acuerde. Porque a veces hablamos del templo y decimos: el Señor Jesucristo entró en el templo, pero pocos conocemos la historia del templo. Pero la historia del templo nace en una iniciativa en los tiempos de David. Es David quien por primera vez dice: quiero edificarle una casa al Señor. Porque no existía templo, no había templo. El lugar santo era una tienda, parecía una tienda de campaña hecha de pieles. Y ahí era donde estaba la gloria de Dios, en aquella pequeña tienda de campaña. Y fue David quien dijo por primera vez: quiero edificarle una casa a Dios, un santuario. Pero la Escritura dice que Dios no le permitió construir la casa a David. ¿Sabe por qué? Porque David tenía mucha sangre en sus manos. David había derramado mucha sangre. David era un hombre de guerra. Era un hombre que tomaba ejércitos y entraba a lugares y siempre estaba en campañas militares, en campañas de guerra. Y Dios le dijo: tú no me vas a edificar casa, porque tú tienes sangre en tus manos, tú has derramado mucha sangre. Y dice la Escritura que fue Salomón, el hijo de David, quien edificó la casa de Dios, quien edificó el primer templo. Gloria a Dios. Este templo se convirtió en el centro de la vida del pueblo de Israel. Este templo vino a ser el centro donde giraba toda la vida de una nación. Todo giraba alrededor del templo. Fue el edificio más importante. Y dice la Escritura que en aquel lugar dice que estaba la gloria de Dios,
que Dios descendía a ese lugar en forma de una nube y que llenaba aquel santuario, que habían momentos que hasta ni los sacerdotes podían entrar a su presencia, porque dice que la presencia de Dios era tan fuerte que ellos ni siquiera podían entrar. Fueron los tiempos más gloriosos. Pero nos dice la historia también en una época de decadencia del pueblo de Israel, que ellos se rebelaron, que ellos pecaron contra Dios y que Dios los entregó en manos de sus enemigos. Y fueron los caldeos, los babilonios, quienes invadieron la tierra, quienes entraron con ejércitos a la ciudad de Jerusalén y derribaron, destruyeron aquel templo. De ese templo no quedó nada. Pero nos dice la historia que después de 70 años hubieron unos cambios de reyes. Fueron los persas los que dominaron el mundo, los que conquistaron el mundo, y fueron ellos quienes hicieron edicto que los judíos debían de volver a su tierra. Y una vez más ellos volvieron a edificar la casa de Dios. Una vez más ellos volvieron a edificar el templo de Dios. No fue un templo tan grande como el primero, no fue un templo tan esplendoroso, fue un templo más modesto, más humilde, pero la gloria de Dios estaba también en ese lugar, estaba ahí, y era ahí donde se invocaba el nombre de Dios, era ahí donde descendía la gloria de Dios. Era ahí donde las personas buscaban la misericordia de Dios. Era ahí donde los hombres y las mujeres buscaban el favor de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, fue Herodes el Grande. Herodes el Grande era rey en Judea y él quería congraciarse con los judíos. Y una de las cosas que él hizo fue reedificar ese templo. Y dice la historia que este hombre hizo el templo más maravilloso que nadie había construido, que llegó a convertirse en una de las maravillas de aquella época, de la arquitectura de aquella época. Era una cosa esplendorosa aquel templo. Ese es el templo donde Jesús entra. A ese templo entra Jesús. Ese templo, dentro de él se hacían varias cosas. Dentro de él había toda una liturgia, toda una ceremonia, una liturgia religiosa sobre los sacrificios, sobre el sacerdocio. Habían sacerdotes, habían levitas y había un orden sacerdotal, había todo un orden de cosas que se hacían. Ahora yo quiero decirte algo. Aquí es lo interesante, que dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo entra en el templo, en el texto que leímos, la Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo entra en el templo, lo primero que Él ve es que han convertido el templo en un mercado. Convirtieron el templo en un mercado. Dice que habían cambistas, dice que habían changarritos, puestecitos, donde los comerciantes dentro del templo vendían sus animales, vendían palomas, vendían animalitos para el sacrificio. Ahora yo quiero explicarte lo que está pasando. Yo quiero explicarte, porque este templo no se fue convirtiendo en un mercado de la noche a la mañana. Nadie en la mañana se despertó y dijo, voy a poner una pulguita adentro del templo. No, eso fue sucediendo por algunas razones. Resulta que el pueblo de Dios estaba disperso en el mundo y ellos tenían mandamiento de parte de Dios de ir una vez al año por lo menos a hacer sacrificios a Israel. Fíjense bien. Y ellos no podían llevar, muchas veces venían de lejos, no podían llevar los animales, las ofrendas. Entonces, ¿qué pasó? Las autoridades del templo facilitaron eso. Entonces ellos les vendían los animalitos a los que iban a ofrecer sacrificio. O sea que si usted iba a ofrecer un sacrificio, usted se venía de su casa, de donde estuviera, llegaba al templo y en el mismo templo a usted le vendían su sacrificio, lo que usted iba a dar. Así era como funcionaba. Las autoridades del templo se estaban lucrando, estaban tomando ventaja de esto, y ellos habían convertido el templo de Dios
en un mercado. La moneda que ellos usaban en aquel tiempo era la moneda romana, pero la moneda romana tenía imágenes, las imágenes del César, y esas monedas romanas estaban prohibidas dentro del templo. Ellos tenían que cambiarlos por los ciclos, que era la moneda que usaba el pueblo judío. No tenía imágenes. Entonces todo esto era oportuno para las autoridades del templo. Todo esto era oportuno para aquellos que querían hacer dinero, para aquellos que querían lucrarse, especialmente los sacerdotes, los líderes. Tenían mesitas con cambistas que usted llegaba con la moneda romana y ahí se lo cambiaban. Usted compraba los animalitos ahí mismo, en el mismo lugar, y esto lo hacía en el atrio de los gentiles. Pero cada vez más esta pulguita o este mercado se estaba extendiendo dentro del templo, se estaba haciendo más grande porque había más demanda. Ahora nosotros entendemos por qué el templo se fue convirtiendo poco a poco en un mercado, porque había una necesidad, había cierta demanda, la gente tenía que hacer los sacrificios y no podía venir con sus animalitos, así que lo compraba en el templo, ahí mismo. Pero lo que muchas veces nosotros no entendemos la razón de la iglesia. Yo quiero que lo entendamos hoy. Yo quiero que entendamos hoy las palabras del Señor Jesús. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo entra en el templo, dice que ve todo esto, ve todo este desorden, ve todo este mercado. Hermano, ¿usted alguna vez ha entrado a un mercado? Bueno, quizás no a los de aquí, pero si usted en su pueblo, ¿se acuerda cuando íbamos allá al mercadito? ¿Verdad que esos mercaditos a veces estaban sucios? ¿Verdad que esos mercaditos a veces tenían moscas? ¿Verdad que esos mercaditos a veces andaban los perritos ahí queriéndose comer los desechos, lo que la gente tiraba? Bueno, imagínese por un momento que así era el mercado del templo. Era un lugar que estaba sucio, era un lugar que estaba desordenado. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra en el templo, Él ve todo este desorden, Él ve el bramido de los animales, Él ve la gente comerciando, Él ve el hambre que tiene la gente, no de Dios, pero el hambre que tiene la gente por dinero. Él ve los líderes religiosos, Él ve los sacerdotes, cómo se están lucrando del dinero, cómo se están lucrando de la fe, cómo se están lucrando de las personas. Aleluya. Cuando nuestro Señor Jesucristo ve esto, Él se indigna y dice que inmediatamente Él comienza a sacar y a limpiar el templo. Si usted lee el Evangelio de San Juan, dice, da más detalles. Dice que empieza a preparar un azote, empieza a trenzar un azote, se toma el tiempo para trenzar un azote, y después dice que empieza a sacar todos los animales y empieza a desmontar el mercado que está en el templo, empieza a sacar los cambistas, y Él toma las escrituras y Él les dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Se están lucrando de la fe, están sacando dinero de los fieles, han convertido la iglesia en un mercado. Aleluya. No estamos lejos de la realidad en nuestros días. Si usted mira las iglesias, la mayoría de ellas se mueven por dinero. En la fe está moviéndose mucho dinero. Los pastores hoy día tienen hambre de dinero, se mueven por dinero, hacen cosas por dinero. Usted puede ver hoy día las iglesias montan grandes eventos donde corre mucho dinero. Vamos a traer tal predicador, vamos a traer tal músico, vamos a traer tal banda y vamos a juntar tanta gente, y ven a las personas como dinero, como capital. Dice el Señor Jesucristo: ustedes han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, pero mi casa será llamada casa de oración. Aleluya. Ese discurso no es popular, hermano. No hemos cambiado mucho. No ha cambiado mucho la fe. Aleluya. Antes la gente se movía por dinero. Hermano, hoy día la fe mueve millones.
en dinero. Hay hombres y mujeres que se dedican al ministerio y ¿sabe lo que hacen? Venden música y han convertido la casa de Dios, han convertido el evangelio en un mercado. Venden música, venden libros, hacen dinero y solamente todo es dinero y todo es dinero. Aleluya. Esto está escrito aquí, dice la escritura, que nuestro Señor Jesucristo entró en el templo y encontró un desorden. Piensa por un momento, ¿qué diría el Señor Jesucristo si entrara? Él está aquí con nosotros en su espíritu, pero si Él entrara y viera nuestras iglesias, ¿usted cree que tomaría el mismo azote? Si Él mira las iglesias, cómo se mueven por dinero, y todo lo que hacen, lo hacen por dinero. Y si no hacen algo, es porque no hay dinero. Todo lo que muchas veces hacemos dentro del ministerio, siempre está involucrado el dinero. Yo le voy a decir algo. El Señor Jesucristo entró en el templo. Ese templo no existe más. Ese templo lo destruyeron los romanos. No existe más, ya no hay más templo. Pero la escritura dice, el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan dice que Él es el templo, Él, porque Él dice: derriben este templo, refiriéndose a Él, y yo lo levantaré en 3 días, refiriéndose a su muerte. Él es el templo. La escritura también dice que nosotros somos el templo. Le voy a dar unas escrituras. Primera de Pedro 2:5. Dice bien lo que dice la escritura. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas. Fíjense lo que dice: sed edificados como casa espiritual. Está hablando de una casa espiritual, está hablando de un templo. Ahí está escrito: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. El templo de piedras no existe más. El templo es la iglesia, el templo somos nosotros. Aleluya. Fíjate lo que dice también Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos el templo. En este momento todos juntos somos el templo. Aleluya. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice que su templo, que su casa será llamada casa de oración. Aleluya. Somos una casa de adoración, somos una casa de oración. Aleluya. Nosotros somos el templo. Aleluya. En el verso 13 dice la escritura, en el mismo texto que leímos, para ir avanzando un poco, en el texto: después de que nuestro Señor Jesucristo entra al templo y ve todo esto, en el verso 12 dice: y entró en el templo de Dios, dice, y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dice que el Señor Jesucristo entró en el templo. Yo quiero decirte algo: una de las cosas que Jesús hace cuando entra en su casa es limpiarla. Es limpiarla. Quizás no estamos entendiendo bien, pero la primera cosa que Jesús hace en nuestra vida cuando Él entra en nosotros es limpiarla. Aleluya. Cuando Él llega a nuestra vida, hermano, limpia lo que hay en nosotros. Aquellas cosas que a Él no le gusta, Él las quita. Aleluya. Algunas veces tú te has preguntado y te extrañas: ¿cómo he cambiado? No es que has cambiado, es que Jesús está limpiando tu casa. ¿Te acuerdas antes cómo hablabas de los demás?
Ahora ya no hablas de los demás porque tu casa está limpia. Aleluya. ¿Te acuerdas antes cuando murmurabas de los demás? Y ahora ya no murmuras y tú dices, se me quitó lo chismoso. No es que se te quitó, es que Jesús está limpiando tu casa. Aleluya. Estás quedando limpio. Cuando Jesús llega a la casa, Él limpia la casa. Aleluya. Quizás debas de preguntarte, ¿por qué hay muchos lugares donde están desordenados? Quizás debas de preguntarte por qué hay muchos lugares donde los jóvenes viven en fornicación. Quizás debes de preguntarte por qué hay muchos lugares donde los hombres cometen adulterio, las mujeres cometen adulterio, aleluya, y parece que no tienen respeto por las cosas santas. Quizás debas de preguntarte por qué la gente no tiene pasión por Dios. Quizás debas de preguntarte por qué la gente es insensible al mover de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no ha llegado todavía a ese lugar. Cuando Jesús llega al lugar, Él limpia la casa. Él limpia la casa. Gloria a Dios. En esta mañana, hermano, deja que Jesús limpie tu casa. Deja que Jesús limpie tu templo. Deja que Jesús limpie tu vida. Aleluya. Sabes que hay personas, y a mí me da mucha tristeza. A mí me da mucha tristeza. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, cuando nosotros vamos a la casa de Dios, hermano, debemos de sentir un gozo pero que podamos compartirlo. Tiene que haber una alegría, tiene que haber un brillo en la cara. Pero yo te voy a decir una cosa, y si tú vienes a la iglesia y cuando sales por esa puerta, lo que hay en tus labios son quejas, algo no está bien. Porque tú tienes que salir con un cántico nuevo. Pero si tú sales de la iglesia, de estar imagínate, estás en la presencia de Dios, y sales de esa iglesia y dices, qué frío estuvo el culto, qué aburrido estuvieron los hermanos, esos cantos los mismos. Hermano, algo está pasando, algo no está bien. Porque cuando tú sales de la presencia de Dios, tú sales con un brillo en el rostro. Tú te acuerdas cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios y cuando Moisés bajó de la montaña, dice que había un brillo en su rostro que las personas no podían verlo. Las personas tenían que cerrar los ojos, las personas tenían que voltear para otro lado y tuvieron que ponerle un manto, tuvieron que ponerle un velo porque no podían ver el rostro de Moisés. Cuando estamos en la presencia de Dios hay gozo. Cuando estamos en la presencia de Dios hay alegría. No podemos salir de este lugar lamentándonos, no podemos salir de este lugar quejándonos, no podemos salir de este lugar reprochando. Aleluya. La casa de Dios no es para eso. Gloria a Dios. Nunca le des ese poder a alguien más. ¿Sabes qué? A veces nosotros venimos a la iglesia y decimos, ya se me fue el gozo porque ya vino ese hermanito, me cae mal. Y si se me fue el gozo, hermano, no le des ese poder a nadie. Tu gozo no depende de alguien más, tu gozo depende de Dios. La Escritura dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Nunca le des ese poder a nadie. Nunca vayas a la iglesia diciendo, a ver cómo está el culto, a ver si se mueve Dios, a ver si el Espíritu Santo. No, vaya a la iglesia pensando, Dios va a hacer algo poderoso en mi vida. Dios me va a cambiar, Dios me va a transformar, Dios va a cambiar mi familia, Dios va a cambiar a mis hijos, aleluya, Dios va a cambiar mi matrimonio, Dios va a hacer grandes cosas. Vaya con expectativas, aleluya. Cuando Jesús llega, Él limpia la casa. Hermano, yo quiero que tu casa esté limpia, pero sea Jesús quien la limpie. Que sea Jesús. La Escritura dice que cuando Jesús entró en el templo, no le gustó lo que vio. Habían convertido el templo en un mercado. Imagínate nuestra vida. Ahora nosotros somos el santuario. ¿Qué encontrará Jesús? ¿Qué son aquellas cosas que a Jesús no le gusta, que tiene que limpiar?
tiene que limpiarnos. Aleluya. Tiene que limpiarnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, hermano, la casa de Dios no es un club de amigos. Hay muchas personas que vienen a la iglesia para hacer negocio. Sabes que personalmente no me gusta cuando se convierte la iglesia y tienen en algunos lugares, ¿verdad? Aquí no, gracias a Dios. Pero las iglesias tienen su pulguita. Yo no sé si ha estado usted, tienen ahí por ahí un changarrito donde venden amuletos, venden esto, venden aquello. Hermano, eso tiene que estar afuera. Eso no es de Dios. No es de Dios. ¿No ve lo que dice la Escritura? El Señor, cuando fue al templo, encontró que habían puestecitos dentro del templo y Él no consintió eso. Si nosotros vemos nuestras iglesias ahora, hermano, vemos que las iglesias cada una tiene su puestecito. Póngalo afuera, no pasa nada, póngalo afuera. No se hace dinero con la fe, no se hace dinero, no se debe de comerciar con la fe. La Escritura dice, de gracia recibiste, da de gracia. Sabes que hay muchas personas que también, ¿sabes por qué vienen a la iglesia? Vienen por las razones incorrectas. Muchos vienen porque tienen problemas en su matrimonio. Y entonces el hombre dice, voy a agarrar a los hombres. El hombre dice, ando enojado con la vieja, voy a ir a la iglesia porque así se contenta. Esa no es razón para ir a la iglesia. Porque quiere quedar bien con alguien. Hay personas que vienen a la iglesia y traen a sus hijos, ¿sabe para qué? Dice, a ver si se compone, hay que llevarlo a la iglesia a ver si se compone. No, hermano, no es así. La iglesia no es una correccional, la iglesia no es un centro de corrección para menores. La iglesia es la casa de Dios, donde venimos a adorar, donde venimos a exaltar su nombre, donde nos presentamos delante de Él, donde quitamos todas nuestras cosas y le decimos, Señor, esto es lo que soy, este soy yo, esta es mi casa, esta es mi familia. Pero no venimos para quedar bien con alguien, no venimos para quedar bien con el pastor, con los líderes, no venimos para que se mejore nuestra familia, para que nuestros hijos... para mejorar sus vidas. No, venimos porque queremos adorarle. Y cuando nosotros le adoramos, Dios va a hacer algo en nuestra vida. Dios nos va a transformar. Él va a limpiar tu casa. Cuando tú vienes aquí y tú le dices, Jesús, aquí estoy, entra en mi casa, Él va a limpiar tu casa. Aleluya. Pero no venga por las razones equivocadas. No venga por las razones equivocadas. Hermano, hay ministros que cobran por predicar. Yo no veo a los apóstoles cobrando por un sermón. Yo no veo al Señor Jesucristo cobrando. Y algunas veces hasta se ponen exigentes y quieren hospedarse en hoteles 5 estrellas porque soy el siervo de Dios, merezco lo mejor. Pero el Señor Jesucristo dice que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Ahora la gente está buscando grandes templos y la gente está, quiero ir a esa iglesia, ahí quiero hacerme miembro porque ahí hay dinero, ahí quiero ser parte de eso. Hermano, y cuando usted mira a nuestro Señor Jesucristo, los reunía en el monte. Se reunían en las áreas verdes abiertas. Cuando usted mira la iglesia del Nuevo Testamento, se reunían en las casas. Eran humildes, aleluya, no andaban detrás del dinero, pero hoy todo es dinero, aleluya. El verso 13, tengo que cambiar la mentalidad, hermano. Te voy a decir algo desde mi corazón. Bueno, la Escritura lo dice también. Bienaventurados los pobres en espíritu. Yo creo que yo voy a ser siempre pobre en espíritu, porque no me gusta cuando se aborda y se agarra el evangelio solo para sacar dinero. Yo no sé si usted ha visto eso. Dinero, y que pacte, y que traiga una ofrenda, y que compre su milagro, y que esto no me gusta. Ese no es el evangelio. No es el evangelio.
Dios no está ahí. No me gusta cuando veo ministros, hermanos, pero que están, como dicen, no están rayados en dinero. Usted mira las iglesias, la iglesia más popular, hermano, con unos castillos enormes que hasta sus ropas valen miles de dólares. Y uno se pregunta, ¿es ese el evangelio? Yo quiero que tú mismo te preguntes, cuando tú mires eso, y mires estas personas, mires estas iglesias, mires estos ministerios, así, con tanto derroche, pregúntate, ¿es ese el evangelio? ¿Ese es el evangelio de Jesús? No, hermano. Eso fue lo que el Señor sacó de su casa. Eso fue la limpieza que Jesús hizo en la casa. Porque estaban convirtiendo la casa de Dios en un mercado. Estaban convirtiendo la casa de Dios en un negocio. Estaban haciendo negocio en la casa de Dios. Gloria a Dios. El verso 13 dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Es tomada de Isaías, es una palabra que el Señor Jesucristo toma de Isaías, haciendo referencia a la casa de Dios. Aleluya. La casa de Dios, mira, muchas veces nosotros no sabemos cómo comportarnos cuando estamos en la iglesia. Amén. Y tristemente nosotros, ¿sabes? Una de las cosas que se ha perdido dentro de la iglesia es la reverencia. Hoy vemos personas, tristemente, están en el culto, pero están en el teléfono. Hermano, si no lo sabes, eso es una falta de respeto. Hay mucha gente que lo hace. O vienen a la iglesia y en lugar de estar en un espíritu de adoración, en un espíritu de oración, sacan un libro y se ponen a leer, están desconectados. Esa es una falta de respeto. Personas que vienen a la iglesia, hermano, y entran como que fueran ganado, mascando chicle. Es una falta de respeto. Algunas veces yo he tenido que andar por ahí, por casualidad, meto la mano debajo de la silla y los pegostes de chicle. Eso es una falta de respeto. Hermano, da risa, pero es cierto. Es cierto, no sabemos cómo comportarnos en la casa de Dios. No sabemos cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de caminar cuando estamos en la casa de Dios. La casa de Dios es casa de oración. La casa de Dios es un lugar de adoración. En la casa de Dios el centro no eres tú. El centro no son tus problemas. El centro es Dios. Sí, venimos con problemas y necesitamos la ayuda de Dios para resolver nuestros problemas, pero nuestros problemas no son el centro. Sabes que hay muchas personas que buscan a mi esposa o me buscan a mí o buscan la iglesia, pero solamente quiere que se les alivien, solamente quiere que se les resuelva un problema, solamente están buscando, es que quiero salir de esto, ayúdame, que la iglesia me ayude, porque solamente quiero salir de esto. Y están viendo la iglesia como un lugar donde solamente es de beneficencia. No, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es llamada casa de oración. Aleluya. Y te voy a decir algo. Y como en todo lugar, ¿verdad? Cuando tú vas a otros lugares, hay ciertos códigos, ¿verdad? Si tú vas a una fiesta y es una fiesta informal, hay ciertos códigos. Tú vas y con ciertos códigos de vestimenta y de conducta. Pero hay otros lugares donde te dicen, aquí tiene que venir con cierta vestimenta. En la casa de Dios también. Aleluya. Debemos de sabernos comportar, debemos de saber caminar, debemos de saber andar. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 3:15. Hemos perdido la reverencia en la casa de Dios. Y te voy a decir algo. Cuando entran los pecadores, a los que nosotros queremos alcanzar, porque queremos alcanzar a los pecadores. Cuando entran los pecadores a nuestras iglesias y se encuentran muchas veces con el mismo desorden que encontró el Señor Jesucristo,
Ellos no quieren más, no vuelven más, porque ellos dicen, yo quiero que Dios me cambie, yo quiero que Dios me transforme, yo estoy buscando sanidad. Pero cuando entra en la iglesia y encuentra la iglesia convertida en un desorden, en un mercado, ellos dicen, no es lo que estoy buscando, no es lo que quiero. Hemos perdido la reverencia en la casa de Dios, aleluya. Estamos delante de Dios, estamos delante del gran Rey. Dice la Escritura, mas Dios está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Primera de Timoteo 3:15, lo tiene el hermano allá. El apóstol San Pablo escribe a un joven de la iglesia, un joven ministro, y le dice estas palabras, yo creo que las están viendo ahí. Y si no fuere tan presto, si no fuere pronto, dice, para que sepas, dice, cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y en otra versión dice, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. No estamos en un mercado, no estamos en una plaza, estamos en la casa de Dios, aleluya, que es columna y baluarte de la verdad. Cuando estamos en la casa de Dios, damos lo mejor para Él, damos nuestra mejor adoración para Él, aleluya. Y si los demás no quieren, no importa, yo vine a adorar. Yo no vine a ver a nadie. Si el otro está mascando chicles, si el otro está distraído, no me importa. Yo vine a ver a Dios. Yo quiero estar delante de Él, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Casa de oración. La iglesia no es mercado, la iglesia no es plaza, la iglesia es casa de oración. Y sabe, es interesante que la palabra griega que usa para oración es la palabra proskuneo. Es la palabra griega. Y esa es la misma palabra que se usa para adoración. O sea que está hablando de lo mismo. En otras palabras, está diciendo que la iglesia, la casa de Dios, ahora nosotros llamamos a esto casa de Dios, porque ha sido consagrado para Dios, para la adoración, para que el pueblo de Dios esté. Es casa de oración. El verbo que se usa en griego es proskuneo, que quiere decir adoración. O sea que esta es una casa de adoración. Pero, cuando dice adoración, la expresión que se usa es de postrarse, pero no es solamente hincarse, sino es postrarse totalmente al suelo. La palabra que se usa para adoración y para oración es la palabra que se usa para cuando una persona se baja lo más bajo, que ya no hay más lugar para bajarse, hasta que queda en contacto con el suelo. Esa es la palabra que se usa. En otras palabras, cuando nosotros estamos en la casa de Dios, debemos de humillarnos a nosotros mismos. Mira, no es para nosotros exhibirnos. Personas que cuando van a venir a la iglesia, hermano, antes de ir a la iglesia, dice, y se van al mercado a comprar porque quieren exhibir ropa. Para eso no es la iglesia. Es para humillarnos, es para doblar nuestras rodillas hasta que podamos pegar en el suelo. Es para quebrantarnos a nosotros mismos. Es para decirle al Señor, cuando tú estás en la casa de Dios, tú le dices al Señor, Señor, yo no soy nada, yo soy polvo. Yo soy solamente un puño de tierra, un puñado de tierra. Eso es lo que soy. No hay orgullo en mí, no hay nada. Soy tierra, soy polvo. Dice la Escritura que es casa de oración, casa de adoración, es casa de humillación, es casa de quebrantamiento. Cuando estamos aquí, no es para inflar nuestro ego, no es para nosotros salir y decir, ya estoy bien delante. No, es para quebrantarnos, es para ver nuestra condición y decir, soy nada, he pecado, he hecho cosas que no le agradan a Dios, y humillarnos delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nunca salgas de la iglesia como entraste, hermano.
nunca salgas de la iglesia como entraste. Cuando este servicio termine, hermano, salga lleno de gozo, pero salga con humildad, salga con quebrantamiento, porque de eso se trata. De eso se trata, hermano. Cuando nosotros estamos afuera, ¿sabes lo que le gusta a la gente? La gente está buscando siempre el aplauso. La gente está buscando siempre el reconocimiento. Aquí no hay aplausos para nadie. Aquí los aplausos son para Dios. Aleluya. Aquí no hay reconocimiento para nadie. Aquí el reconocimiento es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Él es digno solamente. Te voy a leer esta escritura para ir avanzando, para que entendamos dónde estamos. En el templo de Dios, cuando por primera vez abrió sus puertas, dice que la gloria de Dios llenó el lugar. Segunda de Crónicas 7:14, Dios habla y dice: si se humillare, lo que estamos hablando de la humillación, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración, dice, en este lugar, en esta casa, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón, dice, estarán ahí para siempre. Si se humillare mi pueblo, si oraren, si confesaren sus pecados. Este es el lugar donde estamos, esta es la casa de Dios, es donde nos humillamos, es donde oramos, es donde confesamos nuestros pecados. No es para que nosotros nos sintamos mejor, nos sintamos bien o aliviemos nuestra conciencia. Yo no quiero que tú te sientas bien, yo quiero que tú te sientas mal por tu condición. Aleluya. Quiero que te duela tu pecado. Quiero que te duelan las cosas que haces. Quiero que te duela cuando miras mal a tus hijos, cuando miras mal a tu esposa, a tu esposo. Quiero que te sientas mal cuando no te sabes llevar con las demás personas. Quiero que te sientas mal cuando no compartes el evangelio. Quiero que te sientas mal cuando no hablas de Cristo. Quiero que te sientas mal cuando no confiesas a Jesús delante de los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Llegamos a la parte final. Quiero que veas lo que pasa cuando Jesús limpia la casa. Y quizás eso es lo que esté bloqueando quizás la bendición en muchos lugares. Aquí también con nosotros. No digo que somos mejores. En el verso 12, Él entra. Estamos en Mateo, hermanos, si nos pone la escritura, Mateo 21. Él entra en el verso 12 y Él hace limpieza. Él saca a los comerciantes. En el verso 13, Él les dice cuál es el propósito de la casa de Dios. Pero en el verso 14 sucede algo que no va a pasar hasta que la casa se limpia. Fíjate lo que dice 14. Dice, y vinieron a él, dice, en el templo los ciegos y los cojos, y los sanó. Los sanó. ¿Cuándo pasó esto? Primero tuvo que haber una limpieza de la casa. ¿Sabes por qué hoy día nosotros no vemos la gloria de Dios? ¿Sabes por qué esos días de avivamiento parece que se han acabado? Quizás usted va a las iglesias y usted mira un ambiente fúnebre, un ambiente tétrico, un ambiente patético en las iglesias. Y usted dice, parece que la iglesia está muerta. ¿Qué está pasando? Aleluya. ¿Por qué no estamos viendo avivamientos?
¿Por qué no estamos viendo grandes despertares en el Espíritu? ¿Por qué no estamos viendo el derramamiento de la gloria de Dios? Aleluya. ¿Por qué no estamos viendo milagros? ¿Por qué no estamos viendo sanidades? ¿Por qué no estamos viendo cómo el pecador se arrepiente? ¿Por qué aquellas cosas que antes eran el pan de cada día en la iglesia sucedían? ¿Sabe por qué? Porque la casa no está limpia. Aleluya. Cuando la casa está limpia, dice la Escritura, vienen los ciegos, vienen los enfermos, vienen los afligidos y son sanados. Aleluya. Nosotros vamos a comenzar a ver la gloria de Dios cuando limpiemos nuestra casa, cuando vengamos a Jesús y le digamos: Señor, limpie nuestra casa, limpie nuestro templo. Aleluya. Porque las cosas que están pasando están bloqueando la bendición. Aleluya. Hoy día tenemos solamente humo, tenemos solamente luces, tenemos solamente ruido, tenemos solamente música, tenemos solamente cantantes, tenemos solamente personas que tocan instrumentos, pero no tenemos la gloria de Dios, porque la casa no está limpia. Si tú quieres ver el mover de Dios en tu vida, dile: Señor, limpie mi casa.